Vamos a comenzar, vamos a orar. Bienvenido hermano Víctor aquí, Elizabeth y Charlie y hermano Enrique. Vamos a comenzar y vamos a orar. Hermano Enrique, si nos puede guiar en oración, por favor. Ok, oremos. Dios bendito, muchas gracias te damos esta tarde. Gracias por la bendición que tú nos permites estar con bien. Gracias por cada uno de los presentes. Dios, te pido que tú nos ayudes a entender más tu palabra, a saber aplicarla a nuestras vidas, Padre, y a poder exponerla de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a ser mejores, a que tu Espíritu Santo pueda actuar en nosotros, Dios, y te pido por hermano Eder que le des el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia para poder explicar, Señor, lo que tenemos que entender. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy con la clase. Entonces voy a abrir la presentación para los de Zoom. ¿Se acuerdan que les había dejado de tarea, si hubiera la iglesia una crisis financiera, podríamos usar 2 Corintios 9, 6 al 9 para una predicación acerca del dar? Vamos allá a 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al versículo 9. Entonces lo vamos a leer, 2 Corintios 9, 6 al 9. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Se acuerdan de este pasaje? Lo hemos visto en otras ocasiones. Lo hemos visto precisamente en ocasión de predicar acerca de la ofrenda. No sé si lo han notado, que lo hemos usado varias veces. ¿En dónde más lo hemos usado? ¿Alguien más se acuerda dónde está? No nada más en las predicaciones. Está en un lugar muy visible casi siempre. ¿Alguien se acuerda? Los ofrenderos, En los ofrenderos, en donde están las canastitas, ahí ahí en se la encuentra madera. en la madera está este versículo, y me acuerdo que hace tiempo lo recitábamos antes de comenzar a dar. Agarramos la ofrenda y recitamos 2 Corintios 9, me parece que recitamos es el 7, ¿verdad? Cada uno de como propuso en su corazón. 9:7. 9:7. Lo usamos y lo usamos. En otras ocasiones van a escuchar ese versículo de dad y se os dará, medida llena y rebosante darán sobre vuestro regazo. Eso sería otra buena tarea si lo podemos usar para predicar acerca de dar en las ofrendas. Y bueno, vimos la semana pasada, creo que comenzamos lo que era la predicación ebria, si la comenzamos a ver, que era la idea de que agarramos un texto y lo usamos como base para nuestra predicación. Lo usamos como un punto, más como una farola para sostenernos mientras decimos lo que nosotros queremos decir. Agarramos ese versículo y nos sostiene, nada más para que no se oiga tan seco. Es decir, lo que vamos a decir no tiene mucho que ver con el texto, pero necesitamos un texto para que no nos oigamos tan antibíblicos cuando estemos ahí presentes. Y vimos Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Si lo puede leer hermano Enrique. Y Juan 6, 73.
No sé si lo puede hacer Charlie. No, ¿verdad? Con la otra mano, no es cierto. Charlie, ¿Cómo es? ¿Hebreos qué, perdón? Hebreos 3:7 y Tres, hermano Víctor, Juan 6:63. 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, Y oyereis hoy su voz. ¿Qué es lo que queremos cuando la gente, cuando subimos al púlpito? Queremos que Dios hable a través de nosotros. Y de hecho a veces oramos, Señor, habla a través de mí. Y de hecho la gente espera que Dios nos hable a través del predicador. Bueno, eso es algo que esperamos, algo que queremos, algo que es deseable. Juan 6:63. El Espíritu es la vida. Para nosotros, ¿verdad? Son vida. El Espíritu es el que da vida. Y esperamos honestamente todos cuando subimos que Dios hable a través de nosotros. Nos gustaría, nos gusta. Pero cuando agarramos solamente un texto, cuando agarramos un texto solamente como base, nos sostenemos de él para recargarnos, pero en realidad no lo estamos predicando, en realidad no está hablando el Espíritu. Estamos hablando nosotros, pero no el Espíritu. Y a menudo vemos la Biblia, vimos la clase pasada, que a menudo vemos la Biblia como una herramienta para predicar. Y se nos olvida que nosotros somos la herramienta que Dios usa para predicar. Recuerdan que les mencioné el título de ese libro, Delante de Dios y de parte de Dios. Es decir, predicamos de parte de Dios. La idea es que Dios habla a través de nosotros. Y entonces hablamos a través Él habla a través de nosotros. Cuando predicamos, como vemos el título de esta clase, la predicación ebria, tendemos a imponer nuestras propias pasiones, nuestros planes, nuestras perspectivas, pero le damos un fundamento bíblico. Es decir, agarro la Biblia y busco cómo fundamentar lo que yo pienso en la Biblia. No es lo mismo agarrar la Biblia y fundamentar lo que yo pienso con ella, a agarrar la Biblia para fundamentar lo que yo pienso. Darle un fundamento. Y en la Biblia vamos a encontrar bastantes fundamentos. Y entonces encontramos este pasaje que vimos de 2 Corintios 9:6 al 9, especialmente lo usamos en las iglesias para predicar cuando hay una crisis financiera. Cuando hay una situación económica. No lo usamos cuando la situación económica nos permite estar holgados. De hecho, a lo largo de este año y 3 meses, no sé si se han fijado, casi nunca he predicado acerca de dar. Es algo así como que me resisto. No es que no esté bien, sino que no lo ha puesto Dios en mi corazón, pero usualmente cuando estamos en una crisis agarramos ese texto. Cada uno de como propuso en su corazón. Y tenemos varias cosas que podemos predicar ahí. Vemos en versículos 6 al 7 de 2 Corintios. Llegamos al pasaje con una idea ya definida. Voy a predicar acerca de dar. Y agarro el versículo 6 y 7. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y empezamos nuestro bosquejo. Da a Dios. Y hablamos de dar, si alguien da escasamente, va a cegar escasamente. Si alguien da generosamente, va a cegar generosamente. Si alguien ofrenda, y a la hora de ofrendar hay que hacerlo como propuso en nuestro corazón, hacerlo con alegría, no lo hagan por necesidad. Dios ama al dador alegre. Y tenemos ya nuestro primer punto. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y digo, da. Y si tú das, versículo 8 nos dice que tú vas a obtener. Si tú das abundantemente en la ofrenda, Dios va a hacer que en vosotros abunde toda gracia, para que tengan todo lo suficiente, a fin de que abunden para toda buena obra, y esto incluye las ofrendas. Den para misiones, y está bien. Luego vamos a ver que sí tenemos que buscar otro pasaje para invitarles a ofrendar, si hay. Luego dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y pensamos, bueno, esto viene de un salmo, así que está hablando de Dios. Entonces, Dios reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Quién es el máximo ejemplo de dar? Dios. Y uno diría, bueno, no hay ningún problema. Muchas de esas verdades están en el pasaje. Es cierto, ¿quién es el más grande ejemplo de dar? Dios. Es cierto, si damos, tendremos siempre lo suficiente porque Dios nos da el pan de cada día. Eso es cierto. Es bueno dar con alegría, es bueno ser generosos en dar. De hecho, una de las premisas del cristianismo es que el cristiano da. Y con estos 3 versículos podemos armar una predicación muy convincente acerca de dar para el hermano Víctor, acerca de dar a la casa hogar, para el hermano Enrique, acerca de dar para misiones, para el hermano Carlos, acerca de dar para para comprar nuevos himnarios, para el hermano Miguel Ugalde cuando nos vea, para comprar nuevo equipo de sonido, para mí, para dar, para comprar un montón de cosas que comprar en la iglesia. Y tenemos un muy bonito pasaje acerca de den generosamente. Y si dan generosamente, Dios les va a dar para que abunden. Y imiten a Dios, Dios da. Había un hermano que ya no está en esta iglesia, pero a lo mejor el hermano Enrique lo conoce, y a lo mejor el hermano Carlos de oídas, pero un hermano que cualquier pasaje que encontrara lo iba a aplicar para ofrendas. Génesis 1, Dios dio, hay que dar. Génesis 2, Dios le puso en un lugar, hay que dar. Génesis 3, el hombre cayó, ¿por qué no da? Porque hemos caído. Génesis 4, ¿por qué mató Caín a Abel? Porque Abel quería dar. Y así sucesivamente. Y encuentran muchos bonitos pasajes bonitos al respecto. Creo que se nos había salido el hermano Carlos. Entonces, versículo 8, capítulo 8, versículo 1, capítulo 8, versículo 1, no nos vamos a ir muy lejos. De hecho, capítulo 9, versículo 1, dice, capítulo 9, versículo 1, cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, por la cual yo me glorío entre los macedonios, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Si retrocedemos a todo el capítulo 8, vamos a notar algo muy interesante. Dice capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con vosotros, abundad también para esta gracia. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba recolectando algo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Para quién estaba recolectando dinero?
Para los de Macedonia, ¿no? Estaba haciendo, bueno, los de Macedonia están participando. Era para Presenta, la iglesia de... Ah, no, para que abundara para ellos, creo algo así decían. más o menos va para allá. Si leemos Hechos, 1 Corintios 16, 1 al 4, nos dice para quién está recolectando este dinero. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que vaya, que yo también vaya, irán conmigo. Está levantando una ofrenda. ¿Para quién? Versículo 3 de 1 Corintios 16. ¿Para quién está levantando una ofrenda? Dice, el hermano Víctor dice aquí que es para Jerusalén. Dice, y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Para quién está enviando? ¿Para quién está recogiendo la ofrenda? Precisamente para los de Jerusalén. ¿A quiénes de Jerusalén? ¿Para Pedro, Juan y Jacobo? ¿O a quiénes? Versículo 1. Para los santos. Está recogiendo una ofrenda para los santos que viven en Jerusalén. Hechos 11, 27 al 30. Hermano Enrique, si puede leer Hechos 11, 27 al 30. Sí, Hechos 11, 27, Al 30. permítame. 27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Sigo? Sí, hasta el 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien, está enviando su ofrenda a los santos que viven en Jerusalén. ¿Qué les está pasando? Iba a venir una gran hambre, ¿no? Era una gran hambre. Entonces, ¿era una ofrenda para la iglesia o era una ofrenda para ayudar a hermanos que estaban padeciendo una situación difícil? Yo digo que para hermanos que andaban padeciendo. Muy bien, era una ofrenda para hermanos que estaban padeciendo una situación difícil. Y ahí es donde entra ese versículo, esos versículos de cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está hablando no de las ofrendas para la iglesia, está hablando de las ofrendas, de una ofrenda específica para hermanos que están padeciendo una circunstancia. Y si notan, pues ya cambia el sentido. Ya a la hora de predicarlo, ya le damos otro sentido diferente. Alguno dirá, pero es que puede ser, y sí, no hay ningún problema, puede ser, por ejemplo, que el hermano Enrique se entere que allá en una iglesia, en una de las misiones, hay una crisis y hay hermanos con necesidad. Sí, sí se puede venir y decir, cada uno de cómo propuso, y armar una colecta para los hermanos que están sufriendo allá en algún lugar, en misiones, por ejemplo. Pero no se refiere a necesitamos, hermanos, un equipo de sonido nuevo. Hermanos, y le empiezo a predicar acerca de cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y queremos un equipo nuevo de sonido. No, no se trata de eso. No se puede aplicar realmente a cada cosa. Tiene un específico estos textos, hermanos que tienen una necesidad. Esto es por un lado. Y no necesitamos irnos con estos tres pasajes, podemos entender a qué se refiere 2 Corintios 6:9. Pero si quisiéramos saber un poco más, encontramos en 2 Corintios 11:5 un poco más del contexto.
Segunda Corintios 11:5. Bienvenido, hermano Salomón. Segunda Corintios 11:5. Dice, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Dice el versículo 6, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Si uno hace una revisión de la epístola segunda a los Corintios, se va a encontrar que hay una lucha en la iglesia allá en Corinto. De hecho, desde Primera Corintios se viene dando esta lucha. Hay unos que se creen mucho que son los llamados superapóstoles, gente de, le llamo yo, diríamos, gente, siervos de palacio. Es decir, gente que está acostumbrada a que usa la iglesia para que le sirvan. Usa la iglesia para obtener riquezas, para obtener un puesto, para obtener un título, para que la gente lo reconozca. Y Pablo, por el contrario, pertenece a ese grupo de hermanos que no tiene nada. Es más, él dice que es tosco en la palabra. Así que ya más o menos se pueden imaginar si alguna vez ustedes dicen, no, es que realmente a la hora de predicar soy bien tosco. No se preocupen. Pablo era tosco en la palabra. Pablo no predicaba bien, no tenía, él mismo da en varias epístolas una muestra de que él no era muy bueno para predicar. Era bueno para escribir, pero no era muy bueno para predicar. Entonces, todos aquí tenemos, ¿cómo le llamamos? Tenemos esperanza. Por lo menos Pablo, ya somos del equipo de Pablo. Él tenía una lucha con los hermanos y en esa lucha Pablo reconocía, no tengo dones. Dice el versículo 7 del capítulo 11 de 2 Corintios, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Él era una persona humilde, con pocos recursos, con cosas que no podía, con pocos recursos financieros. Dice capítulo 2, versículo 14, capítulo 12, versículo 14. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él era un hombre que no tenía muchos recursos, no pedía mucho, y lo único que está diciendo en toda esta carta es que necesita la iglesia de Corintio asociarse con los humildes, asociarse con los necesitados. Y por eso en capítulo 8 les pone como ejemplo, miren, la iglesia de Macedonia, no tenían nada y hasta nos rogaron participar. Ustedes aquí en Corintio son bien ricos, pues atrévanse a participar en esta ofrenda para los santos. Entonces, el pasaje de 2 Corintios capítulo 9 no está diseñado para solventar crisis financieras de iglesias. Está diseñado para que nos animemos a dar, no a la iglesia en sí, no es su objetivo principal, sino a dar a hermanos, a apoyar a hermanos que están en una necesidad grave, a reunir fondos puede pasar dentro de nuestra iglesia para hermanos que han empobrecido por la crisis, puede ser para misiones, a una iglesia que en las misiones luego encontramos gente que se ha arruinado. Entonces, para necesidades, no para un equipo nuevo de sonido, no para mejorar las instalaciones de la iglesia, no está diseñado para pagar gastos de nueva pintura para la iglesia. Si ustedes se fijan, el pasaje en sí está diseñado para que demos generosamente para ayudar a otros hermanos, a otros santos en necesidad. Entonces notamos que generalmente cuando han oído 2 Corintios capítulo 9, ¿en qué sentido lo han oído? Cuando lo han oído ser predicado este pasaje de 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 a 9. Pues yo lo he escuchado este versículo para animar a ofrendar, a diezmar, a
a dar para la construcción de la iglesia, a dar para alguna situación de, ¿cómo se puede decir? Algo que se necesita. Este, yo siempre he dicho, digo, voy a comentar esto, que por ejemplo, si a mí me dicen algo de hacer y ponen un versículo de por medio, pues ya ahora sí que me dieron, le digo, me dieron un palazo en los pies, ¿no? Porque ya no hay vuelta de hoja. Si ya ponen un versículo enfrente de mí haciendo algo, pues a veces ya conmueve, ya mueve a tu voluntad, digo, ese es lo que yo he escuchado de este versículo. Si ustedes se fijan, eso es lo que hacemos. Movemos a la voluntad de las personas usando textos. El problema no está en mover a la voluntad de las personas usando textos. El problema es que los usamos fuera de su contexto. Y ya no está hablando el texto, está hablando la necesidad de la persona que está predicando. Ya no está hablando, en sí ya no está hablando el texto, está hablando el predicador. ¿Y cuál es la meta? ¿Que hable el predicador o que hable el texto? ¿Me permites hacer un comentario, Eder? ¿Sí o no? Sí, perdón, nada más. Mira, en cuanto a lo que estás mencionando ahorita, de la meta, eh, yo he escuchado, incluso aquí en la misma iglesia, que predicadores que han sido invitados, y grandes predicadores, mencionan que no aquí, también en otras iglesias, mencionan que fueron invitados para un tema en específico, ¿no? Y luego ellos mencionan también, ¿saben qué? Voy a hablar de este tema porque el pastor me pidió que yo les hablara de esto. Esa situación en cuanto a lo que mencionas, por ejemplo, que ahorita nosotros tenemos que buscar que el Espíritu nos hable para que podamos mencionar. Cuando el predicador empieza a predicar y nos dice, pues voy a hablar de esto porque el pastor me dijo que hablara de esto, es porque la visión, tal vez yo no sé, ¿verdad? Posiblemente, como ahorita me estás mencionando, eh, puedas verse que en la iglesia hay una necesidad fuerte, ¿no? En cuanto, por ejemplo, las misiones que siempre andan en carencias, ¿no? Y viene un predicador y alguien le dijo, ¿sabe qué? Pues estamos en esa necesidad. Él viene con esa idea, con esa meta. ¿Esto qué significa entonces con lo que ahorita estamos mencionando? ¿Está bien o está mal o está, este, pues, ¿cómo se dice? No sé, ¿qué significa eso entonces con lo respecto a lo que estamos viendo aquí? Sí, es como digamos, el reto no va a ser predicar el tema que nos han dicho. Por ejemplo, nos invitan a una conferencia de jóvenes y hay que dar acerca de la santidad, del noviazgo, por ejemplo. El problema no es eso, el problema es que el reto va a ser que encontremos pasajes que sin torcerlos digan lo que el tema nos están pidiendo que atendamos. Entonces, ese es el reto. El reto, por ejemplo, la semana pasada veíamos, tenemos que una conferencia de padres. El reto no está el reto está en predicar un pasaje que sí hable realmente acerca de los padres sin tener que cambiar el contexto del pasaje. Entonces, en este caso, en el de Dan, el reto no está, bueno, el problema está es que usamos específicamente este pasaje para cosas de la iglesia. Y el punto no es que esté mal predicar acerca de eso. El punto es que perdemos de vista lo que realmente el pasaje dice. Y lo perdemos completamente de vista con una intención. Yo quiero que la gente dé. Así que no me importa si este pasaje dice una cosa, yo lo voy a aplicar a la iglesia, porque la iglesia necesita escuchar acerca de dar.
El otro pasaje de dad y se os dará, medida llena y rebosante caerá sobre vuestro regazo. Nada más porque viene la palabra dar y se os dará. Ya digo, bueno, no me importa el contexto del pasaje, lo que me importa es que la gente dé. Así que voy a predicar de dar y se os dará. Pero cuando uno lee el pasaje está hablando de juzgar a las personas. Y la persona que juzga, dice ahí ese pasaje, juzguen y se os juzgará, medida llena y abundante les caerá sobre su regazo. Entonces, sí, hay veces que un pastor les va a lo mejor les invita el pastor, hermanos, pueden dar un texto sobre la familia, porque hay un problema en las familias. Y está bien. El problema es que cuando vamos a la Biblia tenemos que ver que el pasaje sí diga Esto viene siendo también lo mismo, por ejemplo, perdón, que estoy haciendo estas preguntas porque, mira, por ejemplo, cuando vamos a testificar o le hablamos a una persona, usamos he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿no? El Apocalipsis 3:20. Y lo hemos usado por muchos años para mencionarle que Dios está tocando la puerta de su corazón. Y el contexto de ese versículo en realidad no está hablando del corazón, está hablando de otra cosa. Entonces, digo, ahí pudiera entrar esto mismo que estamos hablando. entra ahí. Tendríamos que buscar pasajes más diríamos, que originalmente fueron diseñados por parte de Dios para hablar acerca de ese tema. Y sí los hay. Nada más que somos un poquito más flojitos y nos aprendemos el camino de Romanos o el camino de Apocalipsis para hacerlo lo más rápido posible, pero sí los hay. Entonces, ahorita vamos con la introducción. Todavía nos falta avanzar cómo interpretar los textos para ayudarles. Pero ahorita lo primero que quiero que quede claro es que hay veces que agarramos un pasaje y aunque el pasaje dice otra cosa o viene hablando de otro tema, lo agarro para apoyar lo que yo creo que necesita la iglesia escuchar. No lo que yo creo a veces lo hacemos de buen corazón. Yo creo que la iglesia necesita escuchar acerca de dar y lo tengo realmente en mi corazón y lo siento. Pero el problema es que yo agarro un pasaje que no está hablando exactamente de dar para un equipo de sonido, de dar para pintar a la iglesia, y lo agarro fuera de su contexto y lo uso para mover corazones. Y entonces el que está hablando es yo, no el pasaje. Y entonces tenemos una predicación ebria. Cuando agarro un pasaje solamente para apoyar lo que yo creo que es lo que necesita la audiencia. Entonces, estamos viendo ahorita básicamente los errores en las predicaciones. Yo puedo decir, hasta yo mismo lo he hecho. Hasta yo mismo no me puedo decir, no, yo nunca lo he hecho, yo siempre he predicado bien. No, hasta yo mismo he hecho ese tipo de predicaciones por no saber que estaba equivocado. Entonces, el reto es, ahora la enseñanza para ustedes, que apenas vamos empezando, pues es cuando agarren un pasaje, lean el capítulo completo. Lean el capítulo completo en el cual está su pasaje y van a notar el contexto. Si tienen tiempo, pueden leer el capítulo anterior o el capítulo posterior y les da un concepto más amplio. Pero si no tienen mucho tiempo, nada más lean el capítulo completo antes de usar un pasaje y van a ver que ahí está el contexto. Van a ver de qué está hablando, para que no salga alguno predicando más que perseveraré hasta el fin, ese será salvo. Es un texto que está ahí en la Biblia. Pero si uno lee el contexto completo, se da uno cuenta, no está hablando de que si no persevero me voy al infierno y pierdo mi salvación. No, tiene un contexto. Entonces, esta es una de las cosas que vamos a ir aprendiendo. No piensen que ya esta es toda la enseñanza. Todavía nos falta otro tipo de predicación incorrecta y luego pasamos a cómo contextualizar correctamente. Recuerden que la meta es también que el pasaje que predicamos sí se aplique a la gente. O sea, si estamos haciendo pura información de la Biblia, no estamos predicando. Necesitamos que el pasaje se aplique a la gente, pero tenemos que tener cuidado con el contexto del pasaje, para no terminar aplicándoles algo que no está
en el texto. ¿Sí me entienden? Más o menos me estoy explicando. ¿De qué es el problema? El problema no es que se aplique, el problema es que sacamos del contexto un texto para mal aplicarlo a la gente. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se aplican los textos, ¿vale? Las demás preguntas sí me las pueden enviar por los que están en Zoom, por correo, porque ya se va a acabar el tiempo de Zoom. Entonces, la próxima semana, bueno, la tarea para la próxima semana es ¿cómo predicarían Filipenses 4:13? Hacer un bosquejo de Filipenses 4:13. Es un pasaje muy bonito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hagan un bosquejo de ese texto. Pueden intentarlo hacerlo bien, leyendo el contexto, o simplemente agarren ese texto y hagan un bosquejo de ese texto sin leer los demás pasajes. Háganlo sin leer los demás. No lean los primeros versículos, ni los que siguen, y hagan nada más una predicación de Filipenses 4:13. Y esa es la tarea. Y vamos a ver qué les resulta de ese bonito pasaje. Es muy bonito ese pasaje, pero vamos a ver si caemos todos en el mismo, si no leemos el resto del pasaje, si caemos todos en el mismo error a la hora de predicar ese bonito pasaje. Nada más, con esto terminamos. Un saludo nuevamente a hermano Salomón, a Carlos, a hermano Enrique, al ingeniero Enrique, al arquitecto Carlos, al doctor Salomón y a todos los que estamos aquí en la iglesia. Vamos a orar. Gracias, Señor, pastor. gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Ayúdanos, Señor, a cumplir con nuestra responsabilidad a la hora de predicar. Queremos que tú hables a través de nosotros. Realmente lo deseamos, anhelamos que tu palabra fluya en nuestros labios y llegue a los corazones y haya gente convertida, gente animada, gente fortalecida en ti, Señor, gente que está transformando sus vidas a través de tu palabra, Señor. Úsanos, cada uno va a tener su tiempo de predicación en las siguientes semanas. Úsanos, Señor, ayúdanos a poner atención a lo que tú dices en tu palabra y que no seamos nosotros, sino tú hablando a través de nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Gracias.